La celebración de las elecciones fue el kickoff, digamos, la patada de arranque de el proceso para el 2018, y esto lo digo por los destapes que después de ocurridas las elecciones hemos visto en el PAN. Margarita Zavala, quien después de haber anunciado que iba por el partido, una semana después dice no, mejor voy por la presidencia de la República. El de Ricardo Anaya, que se destapa como aspirante del Partido Acción Nacional a la dirigencia nacional. El destape del jefe de gobierno para la presidencia de la República también, un personaje que no tiene partido, pero que está apoyado abiertamente por los dueños de la franquicia del PRD, que son los Chuchos. En fin, un panorama bastante agitado que vamos a comentar con el senador Ernesto Cordero. No necesita presentación, usted lo conoce, él fue secretario de Hacienda, que ahí tendríamos una pregunta que hacerle sobre las recientes declaraciones del presidente de la República en el sentido de que el PRI y sus aliados ganaron las elecciones gracias a las reformas estructurales que se aprobaron en el Congreso, pero también ha sido un personaje que ha jugado en cuestiones claves del partido. Él fue candidato a la presidencia de la República, fue también coordinador de la fracción parlamentaria del PAN aquí en el Senado. Hoy presides la Comisión de Hacienda, tengo entendido. Estás la tercera comisión de la Comisión Permanente. De la Permanente. En fin, mucho que hablar con él. Y Paola, pues bienvenida también. Qué bueno que te tenemos por aquí. Y manos a la obra. ¿Qué pasó? Todos estos temas, bienvenido. No, Ernesto, empecemos con el tema. Gracias. Margarita. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención, dos personajes muy cercanos a los Calderón, que trabajaron los 6 años con el presidente Felipe, hoy están del otro lado, se fueron con Moreno Valle, se retratan. Incluso alguno de ellos me reclamó, Javier Lozano me reclamó que no lo hubiera incluido yo en el Dream Team de Rafael Moreno Valle. ¿Cómo lo ves tú? Estas actitudes y los reproches que le hicieron a Margarita por haberse destapado en tiempos que según ellos eran de pelear por los triunfos, de defender las urnas. ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que la decisión personalísima de Margarita Zavala, en lo personal a mí es algo que me entusiasma. En un escenario tan árido rumbo al 2018, el que haya una persona honesta, y quiero recalcar la palabra honestidad aquí, pues yo creo que es algo que debería de entusiasmarnos y motivarnos. Parece mentira, pero ahora sí que entre los políticos el tema de la honestidad pues pareciera un bien muy escaso, una particularidad muy escasa, y Margarita lo es. A mí me entusiasma mucho, yo creo que tiene la trayectoria, ha sido diputada 2 veces, fue presidenta del DIF, y mira que Margarita sí se metió al tema de la responsabilidad que tuvo. Yo creo que y ha tenido responsabilidades importantes en el Partido de Acción Nacional. Yo creo que tiene todos los méritos, tiene toda la capacidad para poder ser una muy buena candidata, y estoy seguro que si es lo que decide y por ahí va la cosa, pues puede ser una muy buena presidenta de México. Entonces yo la verdad sí estoy entusiasmado, yo le veo muchos méritos, le veo muchas cualidades, pues va a ser una candidata muy cercana a la sociedad, a diferencia de los candidatos que tradicionalmente se están perfilando por los partidos, que más bien responden pues a la burocracia, a la nomenclatura de los partidos. Margarita sí tiene una base ciudadana muy amplia, tiene un respaldo muy importante. Yo la verdad estoy muy entusiasmado, y bueno, yo lo veo con muy buenos ojos y con entusiasmo. De lo que dijeron Javier y Roberto y mis colegas, pues mira, pues ahora sí que allá ellos y sus conciencias, y bueno, pues es su opinión. ¿Te extrañó que habiendo sido tan cercanos a Felipe Calderón se hayan ido con Moreno Valle abiertamente, o es algo que tú ves natural en la política, el cambio, los cambios de trinchera, así, aunque sean en un mismo partido? En la política hay que ser muy conscientes, es un tema de pragmatismo, es un tema de realidad, es un tema de futuro, ¿no? Y eso explicaría, bueno, pues porque ellos en este momento consideran que gravitar alrededor de Rafael Moreno Valle
pues puede ser provechoso para su proyecto personal político. Yo creo que es muy entendible. Lo que me parece que es también algo que no, pues ahora sí que pues no nos dejó ese malestar, fue la rudeza con la que, ¿no?, expresaron su opinión. Claro. Creo que también debe haber algo de respeto, algo de cortesía política, algo de gratitud. Pero bueno, de verdad, allá ellos y sus conciencias. Yo creo que Margarita pues tiene todas las credenciales, le va a ir muy bien, es una muy buena candidata, y yo creo que sí puso a pensar seriamente dentro del PAN qué es lo que estamos haciendo con el Partido de Acción Nacional. Antes veíamos muy claras las que a los panistas no les gustan llamar tribus dentro del PAN, maderistas, corderistas o calderonistas antes, y hoy pareciera que eso se empieza a diluir muchísimo, y a pesar de que vemos salir a Margarita muy convencida, de pronto Moreno Valle se ve muy apoyado por el grupo obviamente de los maderistas o simplemente el PAN que tiene al frente en este momento a Madero. Por ejemplo, se estaban haciéndose unos días cálculos, análisis de que Moreno Valle estuvo muy presente en las campañas de por lo menos 10 de los estados ahora en las elecciones. Entonces, su imagen pareciera con una sobreexposición, y quiero preguntarle si siente esta tendencia a apoyar mucho más a Moreno Valle en general, todo el partido, incluyendo tanto Gil como Lozano, en lugar de estar en este momento apoyando a Margarita. ¿Hacia dónde siente la tendencia? Me parece muy bien que Rafael Moreno Valle haya ido a apoyar los candidatos del Partido de Acción Nacional. Yo creo que esto es algo que hicimos pues muchos panistas, ir a apoyar a los candidatos. Yo creo que hay que leer un poquito más fino de qué es lo que pasó y de, pues, si efectivamente la supuesta fortaleza del gobernador de Puebla rumbo al 2018. Te diría que el resultado en Puebla para el PAN fue muy malo. Perdimos la mayoría de los distritos que estaban en juego. O sea, Moreno Valle perdió, Rafael Moreno Valle perdió la elección en su casa. Entonces, bueno, pues tampoco es que tenga muy buenos resultados que mostrar, ¿no? Como gobernante, bueno, pues ahí está, y quien revise las cifras, pues ahí encontrará también algunos datos. Pero entonces tampoco es que desde una posición de una gran fortaleza haya tenido un gran resultado electoral, sea un ejemplo a seguir por los panistas de cómo se gana una elección. Yo creo que no, y yo creo que él va a estar en serios problemas, como lo está el gobernador de Sonora, para mantener la gobernatura el año que entra para el Partido de Acción Nacional. Entonces yo creo que él tendrá que valorar y evaluar realmente cómo le fue. Ahora, pero a pesar de ello, se perfila como uno de los personajes fuertes ahorita del PAN, Margarita, Moreno Valle. ¿Moreno Valle es presidenciable para usted? Yo creo que primero tendría que demostrar, ¿no? Primero tiene que demostrar que efectivamente se le percibe como un activo del panismo para ser atractivo a la sociedad. Hasta este momento demostró que al menos su gobierno no lo es. Tan es así que en las elecciones que acaban de pasar hace 15 días, al PAN le fue mal en Puebla. Entonces primero tienen que demostrar el año que entra que su gobierno fue lo suficientemente bueno y atractivo como para que la sociedad, las poblanas y los poblanos vuelvan a votar por el Partido de Acción Nacional. Yo creo que eso sería lo primero y lo que demostraría si efectivamente, bueno, pues eso es atractivo para la sociedad. En el caso de Margarita, pues yo creo que está aprobado. Pues cualquiera que haya visto una encuesta sabe que la percepción pública de Margarita Zavala es muy buena. De todas las panistas y los panistas, por mucho, es la mejor evaluada. Entonces, mira, yo creo que habrá que, al tiempo, que se vayan acomodando, ahora sí que las calabazas a lo largo del camino, y yo creo que las cosas, cada quien va a acabar tomando su propia dimensión y tamaño. Hablábamos también de las aspiraciones confesadas ya abiertamente por Ricardo Anaya, que ya se sabía, pero bueno, lo hizo oficial de ser el dirigente nacional del PAN. Están buscando aparentemente en el PAN que no haya contienda interna, que sea un liderazgo para evitar precisamente los choques, fisuras y trancazos que a lo largo de, pues tú los conoces, tú incluso fuiste protagonista de algunos, que pusieron al PAN en una situación verdaderamente difícil, ¿no? Esta pugna entre maderistas y calderonistas, o maderistas y corderistas, como los llegaron a llamar después, pues no, yo pienso que no le ayudó al PAN. Entonces, esta figura
de Ricardo Anaya como candidato único te gustaría? O sea, ¿crees que ayudaría a la... ¿Qué piensas de Ricardo Anaya, de su postulación? ¿O si sería más sano que hubiera competencia interna? Yo creo que acabas de decir la palabra correcta. A mí me parece que es sano que haya competencia interna, pero si la competencia es real, Pancho. El problema, ya hay que explicar un poquito, en el Partido Acción Nacional son los militantes registrados del Partido Acción Nacional los que pueden votar y elegir su próximo presidente. Es un padrón. El problema es que este padrón pues no está construido de una manera que garantice una competencia real y efectiva. Como eres militante del Partido Acción Nacional, pues tristemente hoy pues se da una serie de afiliaciones masivas. Todo lo que criticábamos del PRI de aquellos años, ¿no? Que pusieras parte de un sindicato, automáticamente formabas parte del PRI. Todas estas cosas ahora se dan en el PAN. Y hay una serie de afiliaciones masivas donde los únicos que pueden afiliar al Partido Acción Nacional de manera masiva pues son pues, los amigos de Madero, los amigos de Moreno Valle, los amigos de Anaya, ¿no? Y son los que afilian. Y al revés, aquellos ciudadanos que quieran ser panistas, crean en el PAN, toquen la puerta de un comité directivo municipal y digan, oiga, yo quiero ser panista, pues quiero que me digan si lo logran. Todavía antes de irme a corte, una preguntita más. Decías, o tengo entendido que declaraste, que si Ricardo Anaya realmente quería demostrar que no es dueño, que nadie es su dueño, pues no debería nombrar a Madero. Yo creo que eso sería muy bueno. Yo creo que coordinador de los resultados. Yo creo que es claro los malos resultados de Madero, es claro. Bueno, salió y dijo que había sido un error negociar el Pacto por México, que no lo volvería a hacer. Bueno, ¿qué más evidencia queremos? Y ahora lo vamos a poner de negociador principal del PAN en la Cámara de Diputados. Bueno, me parece que es una incongruencia absoluta. Y si quieres, en un ratito seguimos profundizando en el tema, pero yo creo que sería una gran señal de Ricardo Anaya si efectivamente quiere demostrar que no depende de Madero y que no depende de Moreno Valle, pues que mandar una señal como esa, que yo te puedo asegurar que no nada más los panistas, la opinión pública celebraría y agradecería que Madero no fue el coordinador parlamentario. Pues vamos a corte y regresamos con Paola para que profundice en este tema del que estamos hablando. Posturas distintas. Dentro de los que están a favor está, por ejemplo, Fernando Herrera, que dice, este hombre, Ricardo Anaya, tiene todas las credenciales, todas las características que el PAN está demandando en este momento y además pareciera es un hombre de unidad para el PAN. Pero, a pesar de que eso es la postura a favor, hemos escuchado que usted ha dicho al contrario, ¿no? Anaya sería exactamente lo mismo que Madero, como ya nos platicaba anteriormente, a Madero a usted no le gusta, nada de su administración le ha parecido correcto, o al menos la mayoría. Y dice, pues Anaya va a ser lo mismo que Madero, y no solo eso, sino que Anaya siempre ha visto con buenos ojos los malos usos de los recursos públicos. Quisiera que nos ayudara a ahondar en esa idea. ¿Por qué tiene la idea de que Anaya ha apoyado el mal uso de los recursos públicos? Es muy sencillo. ¿Por qué el Partido Acción Nacional hoy tuvo la peor votación desde 1991? Desde 1991. Tuvimos ser poquito más del 20% de intención de voto, cifras bajísimas que no veíamos desde principios de los 90, para nada, para poder tener un punto de comparación. En el año 2009, cuando fueron las intermedias del año 2009, los mexicanos y las mexicanas fuimos a votar en la peor recesión en la historia del país. Una recesión mundial, no generada dentro de México, mundial, después de la influenza. La economía se estaba cayendo al 11% cuando los mexicanos fuimos a votar en el año 2009. En ese momento, una situación económica tan adversa, no generada por el gobierno, generada internacionalmente, el PAN sacó 28% de los votos en la Cámara de Diputados. En ese entonces, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, consideró que no era un resultado aceptable para un dirigente nacional y con todo decoro renunció. Hoy, donde el PAN debería de haber sido capaz de captar todo este descontento que tienes, donde el presidente Peña Nieto tiene los niveles más bajos de aceptación en la historia reciente del país, donde tiene tal descrédito el actual gobierno, y el PAN no fue la alternativa para captar esos votos y sacamos un poquito más del 20, casi 21%.
Bueno, pues algo estuvo muy mal, la estrategia electoral estuvo mal, el partido no hizo lo que tenía que hacer, y evidentemente, bueno, pues a Madero, pues ahora sí que tiene que asumir la responsabilidad de este fracaso. Pero Madero no estuvo solo. Y hay que recordar que en todo este año, que teníamos que haber preparado una elección de una mejor manera, Ricardo Anaya fue el secretario general del partido, el segundo de a bordo. No solo eso, Ricardo Anaya presidió el partido una parte muy importante y varios meses cuando Madero se autonombró candidato plurinominal del Partido Acción Nacional. Entonces Ricardo Anaya fue el segundo de a bordo y la cabeza del Partido Acción Nacional en un periodo muy importante en el cual se prepararon estas elecciones y pues también tiene que asumir la consecuencia del mal resultado. Cuando menciono que Ricardo Anaya, en mi opinión, no tiene o no ha mostrado lo necesario para ser un presidente de partido incluyente que pudiera llevar al partido a mejores resultados, pues no es un comentario, pues ahora sí que construido en un escenario futuro, ¿no? Ya hubo elementos donde él tuvo la oportunidad de mostrar que podía hacer las cosas distintas y no hizo nada. Cuando fue presidente del partido no cambió absolutamente nada. Cuando él y Gustavo Madero estaban buscando dirigir el Partido de Acción Nacional, prometieron y ofrecieron limpiar al Partido de Acción Nacional de la corrupción. Se les exigió, varios militantes muy notables del Partido de Acción Nacional exigieron que hubiera una comisión que analizara estos escándalos de corrupción que teníamos. Y no se creó esa corrupción en todo este año y Ricardo, que fue presidente del partido, tuvo la oportunidad de crearla y no lo hizo. Cambiando un poquito ya, saliéndonos del tema exclusivamente PAN, te preguntaría tu lectura de las elecciones, porque ocurrieron cosas que sorprendieron a muchos. El triunfo del Bronco, por ejemplo, la emergencia de otras candidaturas independientes como la de Morelia con este muchacho Kamamoto, la de Manuel Cloutier, un expanista que ganó en su distrito allá en Sinaloa. En fin, para mí llevan un mensaje implícito hacia los partidos políticos y están reflejando la desconfianza, la incredulidad, los bajos niveles de credibilidad que tienen todas las formaciones políticas, porque no solo el PAN bajó, todos los tres grandes partidos tuvieron su peor votación en muchos años, salvo el PRI, que tuvo algo más bajo con Madrazo, pero el PRD que quedó en 10%. O sea, realmente, yo creo que da motivo a una reflexión profunda para los partidos políticos y el sistema que estamos viviendo. Sin ninguna duda, Pancho. Y mira, yo creo que el tema no es que por el simple hecho de ser un candidato respaldado por un partido político tú tengas el rechazo de la sociedad. Yo creo que el problema es que los candidatos de los partidos pues son, pues ahora sí que candidatos que no tienen ningún referente con la sociedad. Son malos candidatos ante la sociedad y van a ser candidatos perdedores. Yo te diría, por ejemplo, en el eje del discurso del Bronco, ¿cuál fue? El antipartidismo, contra el PRI, contra el PAN, que no han hecho absolutamente nada. Si tú vas, incluso ese famoso spot donde salen tres luchadores, el bipartidismo por un lado y él por el otro, y los derrota, finalmente reflejó la realidad, porque ni juntos le hubieran ganado. Tienes razón, ¿no? Yo creo que es una combinación de estas. Y déjame ponerte un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. El presidente electo de Morelia, Alfonso Martínez. Sí. Poncho Martínez, un panista de toda la vida, un candidato muy joven, muy atractivo en términos electorales, con un gran potencial. Era el candidato, había sido el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, había sido presidente del Congreso local en Michoacán, una figura pública conocida, querida y respetada en Michoacán. ¿Y qué es lo que pasa? Le cierra la puerta del Partido Acción Nacional a su propio candidato. Él es hechura del Partido Acción Nacional en Michoacán y le cierran la puerta a Poncho. Y él busca como candidato independiente realizar su legítima aspiración de gobernar la ciudad de Morelia. Y gana. Y ganó, sí. Él es un candidato independiente que le cerraron las puertas en el PAN. Y déjeme hacer otro. ¿Qué pasó en Michoacán? Pues lo mismo que pasó en Morelia, pasó en Uruapan, pasó en Zamora, pasó en La Piedad, que impusieron candidatos a las presidencias municipales
que no tenían ningún referente social y que eran candidatos que acabaron perdiendo estrepitosamente. Pues así no se puede ganar una elección. Entonces yo coincido, son las dos cosas. Una, que la gente sí está muy cansada ya de los partidos, traemos un desgaste importante, pero también que en los partidos nos empeñamos en imponer candidatos que no son buenos candidatos. Y esa es una gran lección para el 2018 para el PAN. Si en el PAN queremos imponer al candidato que gane, pues porque ganó una elección de acuerdo a un padrón, que es todo menos un padrón bien elaborado y competitivo, bueno, pues vamos a presentar candidatos muy malos que van a perder. Ahora, frente a estas elecciones que tuvimos algunas entrevistas antes y con Margarita Zavala tuvimos la oportunidad de sentarnos, que tenía una visión, un panorama a futuro que decía nos va a ir maravilloso porque nos vamos a poder subir, nos vamos a saber subir al tren del voto de castigo, que en ese momento había que aprovecharlo. De pronto, pues ya nos topamos con estos resultados que ya platicaba Pancho, que son totalmente, pues, más que inesperados, a todos nos decepcionaron, ¿no? Decepcionantes. Decepcionantes, perdón, para los partidos, la sociedad. No, porque nosotros estamos decepcionados de los partidos y ya no tenemos por quién votar, ¿no? En ese sentido. Digo, a mí, la verdad, los resultados me animan. Claro. Porque es una sociedad porque viva. Tuvimos otra oportunidad de decirle a los partidos no estamos contentos, pero frente justamente a ese nuevo panorama. Un poquito metiéndome en la discusión. Sí, sí. El tema del fracaso del llamado al voto nulo. Eso también la sociedad ahí, yo creo que... ¿Qué periodistas como Denise Dresser estuvieron defendiendo? Me sorprendí, pues, ¿no? Totalmente. Ahora, frente a todo esto, la radiografía que hacía Margarita Zavala y ahora la diferencia, de pronto encontré que, por ejemplo, Margarita Zavala dice, bueno, seguramente Calderón va a ser un activo, por ejemplo, del equipo, ¿no? Del equipo que va a estar buscando la presidencia una vez más. Y digo yo, estamos regresando a las figuras del pasado, ya estamos teniendo que hacer uso de los personajes que en su momento tuvieron la prioridad, el protagonismo, o hay nuevas posibilidades. En política y cuando enfrentas una elección, pues una de tus cartas de presentación cuando contiendes, no la única, pero una muy importante, es el antecedente de los resultados que tuviste cuando gobernaste. Es tu carta de presentación. Y los resultados, fíjate, los buenos resultados del PAN que se tuvieron, era cuando los candidatos hacían referencia a que los gobiernos del PAN eran mejores gobiernos que los del PRI. Y es ahí cuando se logró hacer esta conexión donde tuvimos buenos resultados. Y por eso yo creo que es importante, y es importante señalar los 12 años cuando el PAN gobernó México, y que fueron muy buenos años, y había crecimiento económico y se generaba empleo y mejoraban los indicadores sociales. Yo creo que es la mejor carta de presentación que tiene el PAN para volver a gobernar. Ahora, si bien hay otros partidos que, como ya lo decíamos, han sufrido la pérdida de puntos, ¿qué hizo mal el PAN en este último tramo de elecciones para no haberse sabido subir ese voto de castigo? Necesitaban lo mínimo para que aquel que no quería votar por el PRI en este momento votara por el PAN, y no se logró. ¿Por qué? Porque no fuimos creíbles en términos de distinguirnos de los candidatos del PRI. ¿Cómo te vas a distinguir? ¿Con qué cara vas y pides el voto por un candidato a diputado federal del PAN? Que, hablando con todo cariño y respeto, no muchas veces la sociedad conoce a sus candidatos a diputados. Conoce a tu candidato a gobernador, tal vez a presidente municipal, pero difícilmente te pones a ver quién es tu candidato a diputado. Y por supuesto que había muchas mujeres y hombres valiosos, candidatos del PAN, que se la rifaron y se rompieron el alma, y que es gente honesta o gente honorable y gente de trabajo, no tengo duda. Pero lucharon contra, vota por el PAN porque nuestros candidatos son mejores, son más honestos, ¿no? ¿Y qué te voltea a decir la gente? Ah, sí, como el del Ánimo Montana, ¿no? Como el de la fiesta en Puerto Vallarta. Esos son los diputados del PAN. Era un descrédito enorme y, de nuevo, que no se atacó en su momento y no se corrigió en su momento. Si nosotros, desde el Partido de Acción Nacional, antes de la elección, hubiéramos puesto en orden los escándalos de corrupción, hubiéramos tenido credibilidad y cara para pedirle a la gente que volviera a votar por nosotros. Bueno, rapidísimo, antes de irme, que me dé 3 nombres. Es muy claro quién va a defender a Moreno Valle. ¿Hay quien defienda a Margarita Zavala y a Cordero, o van solos? No, ahora sí que yo en esta no juego, y por supuesto que hay mucha gente que apoya a Margarita Zavala. Es cosa de ver las encuestas. Muchísimas gracias.
Pues con esto nos vamos. La cita el próximo sábado, 18:30 en su Arsenal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, por ser nuestro invitado en este programa. Paola, nos vemos la semana que entra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.